Salga por Facebook. Bueno, bienvenida María del Carmen también. Gracias. Estamos en la etapa de conexión y configuración. Bueno, entonces, preparando. Bueno, bienvenidos a todos. También estamos saliendo por Facebook, así que bienvenidos a todos los que se están sumando. Compartirles que, bueno, un poco esto de, para aquellos que no me conocen. Hace unos 15 años aproximadamente mi vida empezó a cambiar justamente por un llamado de la maestra de María Magdalena. Y sí, literalmente las personas que me conocían antes posiblemente no tenían idea, no tienen idea si me ven hoy con todos los cambios que se fueron haciendo. Eh, Empecé a sentir esto de que era importante. Empecé a sentir esto de que era importante poder conectar con un llamado, es como una intuitivo en mi corazón, que lo que hacía justamente era de que empecé a salir justamente de mi ciudad, de mi provincia, para compartir algunas enseñanzas, pero en ese momento fue que apareció la frecuencia justamente de la maestra de María Magdalena para poder eh, empezar a integrar las enseñanzas, digamos, para ser sincero, en ese momento que apareció yo no tenía ni idea, es como que estaba en un estado tranquilo, relajado en la playa del Mar del Plata en Argentina, y lo que sucedió fue como eh, un llamado, pero fue con una claridad muy específica. Porque el mensaje fue tan claro que dijo, tienes que unir la montaña con el mar y te espero en el lago Titicaca. Entonces, comprendamos esto, ¿no? Que la posibilidad de repente de hacer que eh, algo así me pasara era algo que no estaba contemplado dentro de mi pensamiento de ese tiempo. Eh, Vengo de la ciencia, especialista en informática, o sea que de repente lo que yo venía haciendo en mi vida, en lo cotidiano, no tenía nada que ver con esto, pero sin embargo ahí estaba. Este llamado, que era un llamado que nos convocaba, me convocaba a salir, y ella empezó a explicarme de que, bueno, específicamente había llamados que se hacen para la gente, y que de esos llamados puede ser que sean un llamado que es para 100 personas, y de esas 100 personas solamente 3 o 4 se dan cuenta que han recibido como el sonido de una trompeta, algo que no podés dejar pasar desapercibido. Pero sin embargo, de esos 3, 4, 5 personas que quizás se dieron cuenta que escucharon algo, quizás uno, quizás dos, en el mejor de los casos, son los que accionan. Entonces, ella lo que dice es de que a todos aquellos que ya están escuchando este llamado y accionando, es como que dice, yo los acompaño, yo los tomo de la mano, vamos juntos.
porque esto es algo que no está pasando solamente ahora, sino que también pasó cuando ella le tocó vivir su experiencia junto con el Maestro Jesús. Entonces, un poquito, digamos, lo que vamos a compartir acá va a ser como una pequeña presentación y compartirles algo que es muy importante. Todavía no tengo la fecha clara, para ser sincero, calculo que va a ser cerca del 10-11 de agosto, pero vamos a empezar a compartir un conjunto de enseñanzas de la maestra que son las que corresponden para este tiempo. Para todos aquellos que se están sumando a esta charla, les voy a avisar que voy a hacer una pequeña presentación y vamos a hablar un poquito del primer tema. El segundo tema sería que es el manuscrito de María Magdalena. Y las dudas que tengan, si quieren, por favor, las pueden ir anotando en el chat y ni bien podamos, vamos respondiendo. Así que, bueno, bienvenidos a todos y vamos a arrancar con eh, un pequeño llamado que tenemos en este momento. Les invito a que respiren profundo. Vamos a hacer una pequeña conexión. Les invito a que respiren profundo una vez más. Y vamos a conectar con una frecuencia que es la que se conoce como la energía de las madres o la energía femenina del universo. Esa energía femenina del universo también es conocida como la madre cósmica o las madres cósmicas. Entonces, vamos a conectar con esa frecuencia de las maestras, de las madres cósmicas. Entonces vamos a sentir que nos conectamos con esa energía, que es una energía agradable, una energía de luz, que está llegando hasta el espacio aquí donde estamos. Y allí simplemente vamos a abrir nuestros corazones para esta conexión. Oh Gran Madre, Divinidad femenina, origen del cosmos, amante del espíritu, creadora de toda la materia y reina de todos los mundos dentro de los mundos. Y los que están fuera, nosotros te llamamos en esta hora. Somos tus hijos e hijas. Escucha nuestra llamada. Somos las hijas e hijos de vuestra unión divina, la carne de vuestra pasión por la vida. Tú que fecundaste con el Espíritu nuestro Padre en el inicio de los tiempos y nos trajiste de la bendita unión del Espíritu y de la materia, somos tus hijos e hijas de tu carne y tu corazón, y recordamos tu caricia y la fragancia de tu esencia, y te extrañamos. Y te sentimos presente también aquí, hoy. Ven a nuestros corazones y regálanos la memoria. Ven a nuestras mentes y abre nuestro genio. Ilumínanos con tu presencia. Retira los velos para que podamos ver y abre las puertas para que la belleza y el éxtasis puedan vivir más plenamente en nuestros hogares y corazones. Esta es nuestra hora de mayor necesidad. Te llamamos por el fuego y el agua, por la tierra y el viento, por todo lo que lleva tu nombre. Llamamos a todos tus linajes y a todos tus nombres. Ven a nosotros, ven en nosotros. Que así sea. Respiro profundo una vez más.
Y sintonizados ahora con esta frecuencia en la que ya estamos, les comparto un poquito acerca de lo que significa la frecuencia de la maestra. Cuando decimos María Magdalena, también estamos diciendo Maestro Jesús, porque en realidad ellos se fusionaron en luz y una de las cuestiones que sucedió es que cada vez que hablas del Maestro Jesús también estuviste hablando de María Magdalena. Cada vez que hablabas de María Magdalena también estabas hablando del Maestro Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de María Magdalena? Es que hay una imagen oscura de ella, donde fue juzgada, sentenciada por la gente, que fue reducida a un estereotipo. Pero por otro lado, se habla que era la discípula amada, que era una iniciada, que era una maestra espiritual, que tenía mucha sabiduría. Y toda esa parte es la parte que se ha olvidado, no solamente de ella, se ha olvidado de la mujer en realidad, del género femenino, se ha dejado de lado las grandes maestras que había desde hacía miles de años. Si yo les hablo de la Madre María, lo más probable es que ustedes van a saber de que es la madre de Jesús, que es la que estuvo ahí acompañando sus primeros pasos y también acompañándolo en el momento de la crucifixión. Pero no hablan acerca de la maestra Esenia, que era la Madre María. No hablan de María Magdalena y todas las enseñanzas e iniciaciones previas que ella tuvo. Entonces, durante estos miles de años se ha generado mucha confusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos encuentros? Les vamos a abrir el canal para que a través de este medio, que es un medio online, vamos a hacer un camino iniciático. Y en ese camino iniciático nos vamos a conectar con lo que se conoce como la Hermandad de las Rosas. Así que vamos a darnos la posibilidad de descubrir a la maestra detrás del velo, detrás de los estereotipos. Vamos a comprender un poquito acerca de la historia y cómo fue que tergiversada sus memorias. También vamos a hablar de algunos templos, algunos lugares específicos, pero hay algo que es importante. Algunos de estos templos dicen que tienen partes, restos humanos quizás de ella. Ah, y, pero sin embargo hay algo que ella dice que es el templo más importante es el que alberga en tu corazón. Entonces, quizás nos están diciendo que tenemos que salir de estos templos para habilitar y habitar nuestro propio templo. Entonces, ¿hay una memoria en estos lugares? Sí. Esa memoria nos ayuda a recordar cómo se honra el legado en el corazón espiritual de Francia, en el sur de Francia, en Saint-Marie-de-Lemer. Entonces, María Magdalena no es cualquier mujer, es una mujer iniciada. La mujer quizás de todos los discípulos que tenía el Maestro Jesús, es la mujer que estaba más preparada para poder acompañar el proceso. Y de hecho, hay enseñanzas que yo les voy a compartir que si tienen creencias católicas o muy arraigadas en el catolicismo, les va a hacer ruido o puede ser que los sacude un poco. La intención de estas enseñanzas no es que dejes tu religión, no es imponerte otro tipo de credo, sino de que estas enseñanzas caigan en tu corazón como si fueran gotitas que ayuden a que esas gotitas que van cayendo una detrás de la otra vaya activando en tu corazón lo que sea que tenga que activar. ¿Para qué? Para despertar al maestro que habita dentro de ti, al maestro maestro. Ella es una maestra del conocimiento interior
y nos va a hablar mucho de muchas cuestiones para poder sacarnos de nuestra zona de confort y para poder sacarnos de los lugares en donde nosotros a veces nos quedamos con las enseñanzas que se han transmitido a lo largo del tiempo. Yo, bien, lo que tengo que compartirles es que la presencia de ella en mi camino me permitió empezar a darme cuenta que había un llamado y cuando ella me hace un llamado y yo lo cumplo, a partir de ahí es como que se fueron haciendo, así como si fueran fichas de dominó que van cayendo uno atrás de otro. Y ella lo que dice es que no quiere ser vista o relegada solamente a una maestra. Ella dice de que quiere que la veas como una hermana, como una compañera del camino, como una amiga, si quieres como una amante, pero que en ningún caso la pongas por encima de tu propio corazón, porque si no, estaremos faltándole el respeto a las enseñanzas sagradas que ella nos va a dar y que tiene que ver con esta conciencia de unidad, esta unidad entre el hombre y la mujer. Por eso se habla de que ella no viene a crear seguidores, sino que vino a hacer un despertar en los corazones de cada persona. ¿De qué forma lo va a hacer eso? Nos va a sacudir, sí, eso sí. Entonces nos va a hacer que choquemos con nuestras propias sombras, nos va a hacer que tengamos una unión con lo divino desde un lugar distinto en donde vamos a conectar el cielo con la tierra, pero la parte importante es que vamos a hacer una transformación en nuestro interior para poder liberarnos de las heridas que nos han estado condicionando y convertirlo en sabiduría. Este templo del que ella habla es el templo interior, el templo de nosotros, el templo que habita en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder hacer que esta integración con el sagrado femenino permita que podamos hacer nuestro proceso de alquimia interior. Y el proceso de alquimia interior es una transformación en la parte emocional, es una transformación del dolor. Utiliza las heridas como un puente hacia la sabiduría y ayuda a que hagamos el despertar del corazón. Entonces, eh, ¿nos puede llegar a incomodar? Sí, bienvenido sea si así sucede. Pero les puedo asegurar que el camino hacia donde nos lleva es un camino que permite que nosotros vayamos lentamente soltando el dolor y que aprendamos a integrar nuestra capacidad de transformar ese dolor y esas heridas en una puerta que nos lleva a conectarnos con el maestro interior que habita en nosotros. Una de las partes más bonitas, y esta es la parte, digamos, quizá de las últimas enseñanzas que ella comparte, tiene que ver con el concepto de pareja sagrada. El concepto de pareja sagrada o unión sagrado también es conocido como el hieros gamos, también conocido como el maitún. Si bien no es exactamente lo mismo, porque uno está acá en la zona del Mediterráneo, en Grecia, y el otro viene de la India, pero en ambos casos apuntan a esta conexión, que es un concepto de que desde qué lugar yo me voy a unir con una pareja, desde qué lugar y para qué, cuál es el propósito superior del vínculo que yo puedo tener con una pareja. Entonces, ese propósito superior es lo que se llama consagrar la pareja. ¿Para qué? Para poder activar el santo grial, es decir, la unión interior eh, que necesita ser activada en estos tiempos. Y esto, el Maestro Jesús, María Magdalena, como muchos otros guías o maestros en el camino, han entregado indicios acerca de por dónde hacer el camino. Entonces, estos indicios van a ser algo que nosotros vamos a ir integrando a través de eh,
las enseñanzas que hemos recibido dentro de la escuela TOT. TOT, Escuela del Ser Humano, es una escuela que me guiaron para crear desde hace muchos años y que tiene una inclusión de una perspectiva filosófica, pero una integración para que nosotros podamos eh, unir nuestros aspectos conscientes y subconscientes para crear una mejor versión de nosotros. Si estás en pareja, te aseguro que tu pareja se va a transformar con las experiencias que vamos a compartir. Si no estás en pareja y estás quizás queriendo acercarte a alguien, la idea es de que este tipo de enseñanzas te va a permitir observarte y aprender desde lugares distintos. Así que, y si estás en pareja y estás en crisis, la sugerencia es no tomes decisiones ahora, porque las enseñanzas que vas a recibir en este tiempo son enseñanzas que van a permitirte que vos veas tu propia vida desde lugares distintos. Entonces, simplemente date la posibilidad de abrirte a este camino iniciático que vamos a estar compartiendo a partir de estos encuentros. Así que bueno, hasta ahí hicimos una pequeña introducción. Quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Los invito a que puedan usar el chat para que cuando se abra el espacio de las preguntas, de que ya tengamos la posibilidad de ir haciendo lo que fluya. Y si alguien tiene una pregunta en este momento, active su micrófono y bienvenido sea. Ok, bueno. Entonces, cuando hablamos de María Magdalena, estamos hablando de una mujer de un poder económico de una región donde tenía esa región un poder económico importante y ella venía de una familia con determinado poder económico. Se formó con los esenios. Los esenios es una de las comunidades que estaban alrededor del Mar Muerto. Y la parte interesante es que después, de todo esto estamos hablando en la adolescencia de ella, pero después de eso, ella termina yendo a prepararse a Egipto. En Egipto, ella es iniciada en los templos de Heliópolis. Y en los templos de Heliópolis, eh, perdón, en los templos de egipcios, ella recibe determinadas iniciaciones y que esas iniciaciones permiten que ella sea una maestra iniciada que permitía de repente reconocer cuál era su propio camino del corazón. Y ese camino del corazón es el camino que nos invita a ella a que nosotros también nos animemos a transitar, no en un futuro, no para más adelante, sino ahora en nuestra vida. Entonces, ¿y cuál es el propósito? El propósito es que ya es el tiempo de poder activar los aspectos de nosotros que son necesarios para poder equilibrar nuestros aspectos masculinos, sagrado masculino y sagrado femenino, que le dicen. Así que por eso es que aparecen estas enseñanzas. Por eso es que Por eso es que ella de alguna forma nos está haciendo este llamado y en mi caso particular, cuando yo empecé a escuchar este llamado y prestarle atención, eh, simplemente quiero compartirles de que yo era, digamos que mi vida anterior era una vida que estaba relacionada a un aspecto laboral, no tenía nada que ver con lo que estaba con lo que después se activó en la parte etérica, en la parte espiritual. Entonces, y esto forma parte de la transformación que me llevó a ser uno de los hombres
que está sintonizando la frecuencia de María Magdalena. En aquellos tiempos, después de la crucifixión, estos hombres, algunos, dependiendo del proceso que llevaran, eran llamados los Cristos o eran llamados los Magdalenas. Y estamos hablando de hombres y mujeres. Es decir, que podía ser que fuera una mujer que llegara a una conciencia crística y podía ser un hombre que llegara a una frecuencia del sagrado femenino y que en ese tiempo se los reconocía como los Magdalenos, hombres y mujeres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia era quizás la escuela desde donde se compartían las enseñanzas. Eso lo vamos a poder ir transitando a lo largo de estos encuentros. La intención es de que estas actividades las vamos a compartir a partir del 11 de agosto aproximadamente y van a ser encuentros durante tres encuentros semanales durante un mes. Así que en total van a ser 12 encuentros que vamos a compartir y que vamos a tener la posibilidad en cada uno de los encuentros de sintonizarnos con la frecuencia de la maestra. ¿Qué significa sintonizarnos? Significa habitar su energía y permitir que su energía habite en nosotros. Entonces, esto nos habla acerca de que hay una Magdalena distinta a la Magdalena que se conoció eh, o que se difundió quizás por el catolicismo. No vamos a entrar ahora en algunos detalles, sino que esto es una pequeña presentación, pero hay un papa que fue Pedro Magno y que por allá, por el año 497, lo que hizo fue unificar a tres mujeres específicamente de la Biblia y al unificarlas, unió a María de Betania, unió a la prostituta y unió a María Magdalena como una única mujer. Entonces, de esa forma, se declara por primera vez que María Magdalena era prostituta, cuando en realidad no había ningún antecedente, ni en los manuscritos apócrifos, ni en los evangelios canónicos, no había absolutamente nada que dijera que María Magdalena era una prostituta. Sí hay algo que dicen que Jesús le sacó los 7 demonios, que eso es algo que lo puedes tomar literal, pero también a lo largo del camino lo que me explicaron es que lo que se hizo fue un proceso de alineación energético de María Magdalena, preparándola para el proceso que después iba a vivir con él. Cuando nosotros hablamos de María Magdalena, vamos a hablar de una mujer, que esa mujer es una mujer que vivió su experiencia como mujer al lado de un maestro, como al lado de un hombre, perdón, que después hizo lo necesario para convertirse en un Cristo. Y entonces estamos hablando de una mujer, como ustedes, de un hombre como el Pedro que está acá acompañándonos, como yo, que de repente nosotros tenemos esta experiencia de vivir conectados en esta frecuencia, pero a la vez haciendo nuestro trabajo en nuestros campos de energía. Entonces ya no se trata solamente de el intelecto, no se trata de la parte emocional, sino que se trata de la unidad de estos aspectos para que para poder activar, para poder encender lo que María Magdalena dice que es el corazón sintiente. El corazón sintiente es como una frecuencia superior al corazón emocional que es con el que habitualmente nosotros vivimos. ¿Para qué esta activación del corazón sintiente? Para que después podamos activar nuestra mente superior. Y activar nuestra mente superior es lo que nos lleva, lo que nos permite conectar con algo que se llama la supraconciencia. Entonces imagínate, yo te lo hago cortito.
Imagínate de repente que vos venís viviendo tu vida, no importa hace cuánto que estás en pareja, pero de repente el hecho que vos hagas este trabajo en ti va a colaborar para que energéticamente tu pareja empiece a recibir la información o la vibración o la energía para que se cambie la conciencia de los encuentros que tienen. ¿Para qué? Para que esos encuentros estén más alineados a lo que se conoce como la luz, que es una frecuencia superior que trasciende a lo que tiene que ver con esta tercera dimensión. No sé si estoy explicándolo que sea entendible. Si tienen alguna duda, si tienen algún gesto, algo que quieran hacer, pues bienvenido sea. La intención de estos encuentros es, hay mucha información que ha surgido, que este es el tiempo para compartirlo y que también hay un movimiento a nivel planetario que se está dando respecto de la frecuencia de María Magdalena. Entonces, esa frecuencia es como que lo que nos llegó a nosotros en América acerca de María Magdalena es muy poco o nada. Pero llegas a Francia y en el sur de Francia tenés iglesias que están honrando a la hija de María Magdalena y de Jesús. Y tenés catedrales que están dedicadas a María Magdalena y que cuando ingresas no hay ninguna imagen de Jesús crucificado. Imagínate, la segunda catedral más importante que tenés en Francia, en París, la primera es Notre Dame, la segunda es la Madeleine, que es la Catedral de María Magdalena, que es bellísima, que tiene un montón de culturas, tiene un montón de secretos también. Pero la parte interesante es que en la parte central tiene una imagen de María Magdalena embarazada. Eh, sí, a Mónica que está preguntando, la iglesia que tiene la Cruz de Camargo es una iglesia eh, que lo que dicen es de que está Nuestra Señora de Santa María de la Mar, supuestamente. Pero en realidad a quien honran ahí y a quien todos los años, en mayo, aproximadamente el 23 de mayo, vienen muchas comunidades no cristianas, vienen a esa zona para honrar a quién, a las mujeres que llegaron del mar. Y se están refiriendo a todas las mujeres que habían estado acompañando al Maestro Jesús, pero también para honrar a Santa Sara o Sara la Cali, como le dicen, o la imagen de la Sara negra, que lo que está narrando es justamente de una mujer que vino con mucha sabiduría a compartir esa sabiduría a toda la región. Para Valeria Altamirano, los siete demonios que dice que si pueden ser los velos, en realidad lo que yo recibí es que ellos iban a tener un encuentro íntimo sexual y para poder llegar a ese encuentro íntimo sexual era necesario que se pudieran limpiar y alinear los chakras. Entonces, lo que hizo Jesús fue quitarle los siete demonios, que es alinearle todos los chakras, pero hay un detalle. ¿Y qué hizo María Magdalena? Y María Magdalena hizo lo mismo con él. Entonces ella alinea los chakras del Maestro Jesús para poder unificarse y permitir que las serpientes, recordemos que la energía Kundalini es una energía que tiene determinados nombres, pero decimos que es una energía que se mueve por nuestras espaldas y que tiene como una doble serpiente. Pero lo que hace es de que en un encuentro íntimo con esta claridad, lo que sucede es que se activa como una doble serpiente por nuestra columna que llega hasta esta zona del bulbo encefalorraquídeo, pero que después se proyecta hacia, puede ser hacia la pineal, puede ser hacia el entrecejo, el chakra 6, pero la parte interesante es cuando esa doble serpiente se conecta con la doble serpiente de la otra persona. Entonces, en ese momento, en la fusión, en donde están las personas que se están dando el beso,
En realidad lo que están haciendo es transmitiendo una serie de códigos que se transmiten a partir del beso, de la saliva. Hay lugares, por ejemplo, la mujer va acumulando en su energía femenina, acumula un conjunto de códigos que es lo que se conoce como el Santo Grial. Y algunos creen que el Santo Grial es solamente el útero, pero en realidad es la parte de los fluidos de la mujer. Entonces, así como el útero es uno de los espacios sagrados que se activan, también se activa en la boca, debajo de la lengua. Entonces, cuando se da un beso, lo que se hace es como que las dos serpientes logran hacer una conexión en donde la energía fluye desde la zona genital hasta la zona de nuestras cabezas. Y cuando eso pasa, es como una explosión y yo sé que yo tengo mis propias experiencias, pero que no significa que tenga que ser así para ustedes y posiblemente ustedes también tienen alguna experiencia que han tenido con sus parejas o puede ser que hayan encontrado en algún momento a alguien en particular que fue quien las activó y detonó activó determinados aspectos que eran los que a veces se dan en estos encuentros de almas que nosotros venimos a manifestar en este tiempo. Em, la iglesia donde está la cruz de Camargo es justamente, digamos, es donde se hace toda la ceremonia de Sara Cali. Em, el corazón como el portal de la mente superior en esa unión, sí, sí, ese es el camino. Entonces, es algo muy importante comprender que así como existió o como existe un montón de información de María Magdalena que no se conoce en América, pero que está allí en Francia, el llamado que está haciendo la maestra, no desde ahora, sino desde hace un tiempo, es de que llega el momento en que estas energías, esta información, tiene que ser trasladada hacia América. Es decir, toda esta frecuencia del sagrado femenino, la frecuencia de María Magdalena, la frecuencia de la conciencia de luz y amor que representa el encuentro entre María Magdalena y Jesús, es como que tiene que moverse esa energía hacia América y más puntualmente hacia Sudamérica. Entonces, si están acá, eh, sé que hay de muchos países distintos, pero si están acá, evidentemente van a recibir, están acá porque están recibiendo justamente este llamado. Y yo lo que les estoy compartiendo es un poquito acerca de estas activaciones que vamos a ir compartiendo. Y eh, hay una cuestión que es muy interesante, que es que el camino que vamos a transitar es para que tomen conciencia de que se va a despertar el maestro o maestra que ya habita en ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan ser portadoras de su mensaje. En este tiempo todavía a mí me toca ser peregrino. Así que voy a estar visitando varios países. De hecho, ahora estoy en España. Pero la idea de ser peregrino en este tiempo es ser un instrumento de la maestra y bueno, en algún momento ya en las canalizaciones, mensajes que tenemos con ella, yo le dije, bueno, ok, yo pongo mi vida al servicio. Y eso significa que ella utilice mi voz para poder compartir los mensajes que ella tiene para transmitir. Y esto es algo que ella, uf, cuando ella habla de mí, a mí me da vergüenza, esa es la verdad. A veces me da vergüenza. Pero bueno, pero siendo leal con el mensaje que estoy recibiendo, es que ella pondera a los hombres que son tan valientes de animarse a compartir lo que significa la información del sagrado femenino en estos tiempos. Y
saben de que esta información que ella comparte, al ser transmitida por un hombre, también impacta mucho más en la gente, porque lo habitual es que, entre comillas, sean las mujeres las que escuchan su mensaje. Pero en este caso ella se ha hecho presente en muchos momentos de mi vida. Hay algo que es muy bonito de que ella en algún momento, hace unos años, capaz que unos 8 o 9 años, en el sur de Argentina, en Comodoro Rivadavia, también había una reunión, nos juntamos ahí para transmitir estas enseñanzas con un grupo de sacerdotisas de María Magdalena. Pero lo interesante fue que ella se hizo presente, María Magdalena, diciendo, esperen, esperen, que si ustedes están celebrando, no me pueden dejar afuera, porque a mí no me busquen solamente para la parte ceremonial o para la parte de compartir un mensaje. Si ustedes están celebrando la alegría de estar vivos de vivos y además están celebrando un cumpleaños, yo también quiero ser parte de. Entonces fue muy bonito el hecho de comprender que esa energía es una energía que nos está acompañando en muchos lugares y que cuando tenemos la posibilidad de realizar los viajes a los distintos lugares que nos llama, también se activan frecuencias que son muy bonitas en donde puede ser que parezca, no hay como un monopolio de los maestros que hablan a través de mí como canal, sino que comúnmente puede ser que hable María Magdalena, puede hablar el Maestro Jesús, puede hablar Sara, y bueno, y pueden aparecer también algunos otros maestros ascendidos que nos ayudan a comprender el porqué de cada paso que damos. Entonces, esto es lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de estos 4 semanas, algo así como 12 encuentros que vamos a tener en donde vamos a hablar mucho y vamos a elevar nuestra conciencia y nuestro espíritu para poder sintonizarnos con la frecuencia del maestro. Eh, Así como de repente, quizás yo sin buscarla, también estuvo Tom Kenyon, que fue junto con su esposa Judy Sion, quienes se sintonizaron con la maestra para poder conectarse con lo que se conoce como el manuscrito de María Magdalena. El manuscrito de María Magdalena van a encontrar que hay muchas versiones en internet, perdón, que hay algunas versiones en internet, pero esas versiones están incompletas. Y esas versiones incompletas, nosotros en el año 2018 lo terminamos de completar, hicimos las correcciones necesarias en el manuscrito y sacamos una versión que está corregida. Entonces, para ustedes que están participando de esta charla, yo les voy a enviar la versión más completa del manuscrito de María Magdalena. Y quiero compartirles la primera parte de ese manuscrito. Así que pónganse cómodos, permitan que esta energía fluya a través de ustedes y disfruten del viaje que vamos a compartir juntos. María Magdalena habla aquí en primera persona. Fui educada en el conocimiento de la magia. Mi padre era de Mesopotamia y mi madre de Egipto. Antes de que yo naciera, ella había rogado a Isis que la bendijera con una hija. Yo soy esa hija y fui conocida como María Magdalena. Cuando tenía 12 años, fui enviada a estudiar con una hermandad secreta de iniciadas bajo las alas de Isis. Fui instruida en los secretos de Egipto, las alquimias de Horus y la magia sexual del culto de Isis. Cuando me encontré con el que llamáis Yeshua,
mi amado Yeshua, había superado todas mis iniciaciones. Estaba preparada para el encuentro con Él en el pozo. Los evangelios se refieren a mí como una prostituta, porque todas las iniciadas de mi orden llevaban un brazalete de oro que era una serpiente, y era sabido que practicábamos la magia sexual, y a los ojos de los hebreos éramos putas. Cuando vi a Yeshua y nuestros ojos se encontraron, supe que habíamos sido destinados el uno para el otro. Lo que voy a contarles no ha sido conocido salvo por aquellos que estuvieron conmigo. Existen muchas leyendas sobre lo que sucedió, pero para mí es una historia del más profundo amor. Lo que Yeshua tenía como visión del mundo no me compete. Mi historia es una historia de amor. Mucha gente seguía a Yeshua y las oportunidades que tuvimos de estar juntos en solitario fueron muy pocas. No está escrito en los evangelios porque nadie lo supo. Solo los más cercanos a nosotros. Antes de que Yeshua fuera al jardín de Getsemaní, concebimos a una hija y su nombre iba a ser Sara. La historia que voy a contar puede sonar fantástica. Recuerdo los arrecifes de Marie de Lemer, aunque entonces por supuesto no se llamaba de esa forma, se llamaba la región de Camargo. Fue el lugar donde nuestro barco atracó. Sara era muy pequeña, no tenía todavía un año. Yo estaba rota de pena y desconcierto. Estaba allí cuando Yeshua fue crucificado. Lo vi en la tumba, lo amortajé, lo amortajé con su madre a mi lado. Recordaré siempre el olor de la mirra. Fue uno de los ungüentos que utilizamos. Yeshua se me apareció en su luminosa claridad. No podía dar crédito a mis ojos. Entonces toqué sus heridas. Sus discípulos se sintieron celosos porque había venido a mí primero. Me resultaba muy extraño tener a mi amado transportado a otra esfera, a otro mundo, mientras yo y nuestra hija cruzábamos sola el Mediterráneo. No estábamos seguros y tuvimos que abandonar Egipto porque allí es donde habíamos ido. Cuando cruzamos hacia las costas de lo que iba a ser Francia, era todo tierra virgen. Nos recibieron sacerdotisas del culto de Isis y nos dirigimos hacia el norte bajo la protección de los druidas. Isis les había hablado y habían escuchado la llamada para proteger a su hija Sara. De este modo fuimos hacia el norte, a través de la otra gran masa de agua, hacia lo que iba a convertirse en Inglaterra. Y allí se nos llevó en secreto al corazón más sagrado de los druidas, a Thor y Glastonbury. Aunque estábamos más seguras que en Israel e Egipto, la influencia romana se extendía también a Inglaterra y permanecimos escondidas. Vivimos en esta zona durante muchos años y Sara se casó con un hombre cuyos descendientes se convertirían en los caballeros templarios, y yo me fui al norte hacia Gales y viví junto al mar durante el resto de mis días. Os contaré que en aquellos años, cuando vivía sola junto al mar, Jesús me visitaba a menudo. Por supuesto, no era como antes, porque su cuerpo era más energía que carne, más luz, pero en cualquier caso era extraordinario estar con él de nuevo. Cuando morí, él estaba allí y me llevó hacia lo que algunos llaman cielo,
pero es solo un lugar en el alma. Quiero que respiren profundo y ahora sí, que se permitan habitar qué es lo que sienten sus corazones después de haber escuchado y después de haber sintonizado esta frecuencia en ustedes. Los invito a que activen sus cámaras, que activen sus micrófonos para que también puedan expresarse. Esto que he leído han sido los primeros dos capítulos del manuscrito, pero este es un manuscrito que fue canalizado por Tom Kenyon, que dijimos, pero no se queden con la historia que está narrada acá, porque lo que es importante es la historia o la memoria que habita en sus corazones. Así que quiero abrir el escenario para que compartan cómo sienten esta lectura o esta conexión en sus corazones. María del Carmen, bienvenida. ¿Querés ser la primera? Bueno, adelante. Gracias, buenas tardes o noches. Ah, pues yo sentí mucha cercanía, será por todo este camino que hemos ido recorriendo y sentí como una apertura, ¿no? Como algo que me permite ya sentir más expandido esa conexión desde el momento como cuando dice que sus miradas se cruzaron. Fue una apertura. Entonces sentí como una expansión y, y, y que eso me invitaba a mí. Entonces sentí así como me disolvía en un poquito en esa frecuencia, como muy curioso, o sea, una expansión, pero muy unido. Entonces sentí mucho amor en mi corazoncito. Con eso, mi corazón está dentro. Muchas gracias. Mariela, adelante, bienvenida. Contanos también de dónde sos y Gra- también invito a los demás a que puedan ir activando sus micrófonos. bueno, me resonó mucho esto lo que decía usted de la invitación que nos hace María Magdalena, porque el otro día usted hizo un live, no sé, una reunión y yo no pude y me quedé con las ganas. Y ahora tenía una visita y se fue y justo veo el enlace y me conecté, po. Y más encima estoy haciendo una florcita roja. Y cuando empezó a nombrar el manuscrito, yo igual canalizo. Entonces se me expandió el corazón, yo ahora tengo un calor y una emoción tan linda. Y bueno, yo lo conozco a usted más o menos del 2020, gracias a un grupo de Reiki que me mandaron el enlace y estoy como feliz, así, un calor que tengo de emoción, no sé, hermoso, muy emocionada. Bárbara, muchísimas gracias. Gracias. Pedro, bienvenido. Le vamos a dar la palabra a Pedro, que es la frecuencia masculina de este encuentro también. Si es que está por allí. Bien. Entonces, acá estamos resolviendo algunas cuestiones para algunos que quieren entrar. Bien, entonces resulta de que de la maestra de la que estamos hablando es una maestra en donde vamos a estar compartiendo estas enseñanzas. Esto que está acá está manifestado en el manuscrito de que Sara tenía 1 año
y es como que hay otras líneas de conocimiento o de información que ha llegado, que esas líneas de información han permitido también saber que Sara quizás era un poco más grande y que cuando fue la crucifixión de Jesús, María Magdalena estaba embarazada. Em, Entonces resulta de que hay distintos tipos de información que ha llegado en este tiempo y lo que ella dice es, lo que más importa es tu corazón, lo que más importa de repente es cómo vos estás recibiendo esta energía para poder activar tu conciencia. Entonces, compartirles esto de que cuando uno va integrando todas las líneas de información, es como que es algo que tiene que ver con una cuestión acá, en la mente. Pero lo que nosotros estamos haciendo es la activación de nuestro corazón sintiente. Y esa activación del corazón sintiente es algo que nosotros nos estamos dando la posibilidad de hacerlo a través de estos encuentros. Entonces, hay muchos pasos en este camino y bueno, uno de ellos tiene que ver con, primero que nada, desmistificar todas las mentiras que se han dicho acerca de María Magdalena. Dos, contarles cómo se vive la presencia y la historia de María Magdalena en la zona del sur de Francia. Y tres, qué significan todas estas enseñanzas de María Magdalena que se ocultaron durante mucho tiempo. Como para que tengan una idea, eh, en la Biblia dice que después de que Jesús resucitó, se quedó 40 días con los apóstoles hablando con ellos. Hay un evangelio apócrifo que se llama la Pistis Sofía. En la Pistis Sofía dice que se quedó 11 años con los apóstoles. Y ya sea que fueran 40 días, ya sea que fueran 11 años, lo importante es, imagínate el Maestro Jesús, o sea, ha hecho su proceso iniciático más profundo, que es la resurrección. Y después de eso, esa charla es una charla que es sumamente importante. Y de esas charlas es como que la iglesia hace un vacío muy profundo. Y en la Pistis Sofía es donde hablan acerca de que María Magdalena le hizo muchas preguntas al Maestro Jesús. Y algo así como, si viene por ahí hay una diferencia con respecto a la cantidad de preguntas, pero es como que, supongamos que le hayan hecho 90 preguntas en total, dicen que María Magdalena les hizo 60 preguntas. Es decir, que las preguntas que hizo María Magdalena eran más que las preguntas de todos los apóstoles, de todo el resto de los apóstoles juntos. Y esto significa de que ella hacía preguntas porque eran preguntas que eran muy específicas, que eran de cosas que ella no podía aprender si no hacía el proceso de la resurrección que había hecho Jesús. Entonces, esto habla acerca de que hay un proceso de preguntas, de respuestas específicas que dio Jesús, que vamos a ir dándonos la posibilidad de ir conectando con alguna de esas enseñanzas. Así que, bueno, el camino viene por ese lado. Vamos a estar compartiendo una serie de enseñanzas que están asociadas a esta información que he compartido y también a los distintos viajes que ella me invitó a hacer a- al sur de Francia. Bueno, perdona, digamos, los que me hizo hacer acá en América ya, los que me hizo hacer en República Dominicana, porque como que cada viaje tenía una frecuencia específica, pero también cuando hizo el llamado para venir a Europa y visitar recorrer el camino de la Flor de Lis, significó recorrer los lugares en donde María Magdalena vivió. Entonces,
Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de estar en el sur de Francia. Yo no sé si han tenido la posibilidad, y me gustaría saberlo, si alguien ha ido a Saint-Baume o o a Saint-Maximin, que es todo esto alrededor de Marsella. No sé si han tenido la posibilidad de estar allí. Les comparto de que en ese lugar ahí dicen de que en una cueva se encontraron restos óseos y que había un texto que decía que era de María Magdalena. Entonces, por ese motivo, tomaron la calavera y le crearon como una especie de protección o casco de oro. Y resulta que la calavera con el casco es una de las representaciones de María Magdalena y que incluso en su celebración como que sacan esa imagen. Pero resulta que después cuando se hicieron estudios, se encontró con que esos huesos eran del año 300. Entonces, oh, caramba, puede ser que ha pasado en Europa de que hay muchos lugares que han querido decir que tienen un pedacito de la historia para que haya más feligreses que vayan a orar y para que vayan a consagrar y dar sus limosnas. Em, Imagínense en esto. Yo agarro, acá tengo, mire, tengo justamente un lápiz. Pero este lápiz, ¿saben qué? Este lápiz resulta que está hecho con una parte de la madera de la cruz de Jesús. Así que a partir de ahora, yo voy a decir que este lápiz o que esta maderita es de la cruz de Jesús. ¿Cuál es la consecuencia si yo lo repito, repito, repito? Va a haber alguna persona que me va a empezar a creer y va a haber una energía que se va a entregar hacia este lápiz. Entonces, en todo lo que es Europa, hay muchos lugares en los cuales se ha dicho muchas cosas para tratar de tener un pedacito de la historia y para que de alguna forma retener un poquito de la energía que representa el Maestro Jesús y María Magdalena. Como para que tengan una idea, creo que en Valencia está, ¿se acuerdan que hay un cáliz, un Santo Grial? Y resulta que dicen que, bueno, no sé dónde estarán los dos primeros, pero el tercero dicen que está en Valencia. Entonces se supone que era uno, pero a mí me tocó estar en una iglesia en Valencia que tienen ahí el tercero, pero los templarios dicen que tienen el cuarto. Imagínense cuántas clavos necesitaron para clavar a Jesús en la cruz. Y bueno, yo cuento y tengo uno en cada mano y otro en los pies. Son tres. Bueno, tenemos 9 lugares en Europa, iglesias que dicen que tienen clavos de la cruz de yeso. Entonces, quizás, y solo quizás, hay que comprender que esto se hizo, pero que lo más importante es de repente que si vos haces el recorrido o vos conectás, alineás con la frecuencia, lo que sucede es de que sos vos el que vas a ver e identificar si estás en un lugar, si específicamente eso que te están contando es real o no. Yo particularmente no he sentido el llamado de ir a Saint-Baume, pero sí sentí el llamado de ir a Saint-Marie-de-la-Mer. Y fue muy fuerte. En este momento no tengo acá la cruz de Camargo, que eso va a ser una de las cosas que vamos a estudiar, pero fue muy fuerte porque yo recibí la cruz de Camargo en sueños, allá en Córdoba, en Argentina, en el año 2014, y cuando llegué en el año 2017 a Saint-Marie-de-la-Mer, nosotros ya llevábamos 3 o 4 años dando enseñanzas sobre esa cruz explicando cómo la utilizaba María Magdalena para dar sanaciones. Y cuando llegamos a Saint-Marie-de-la-Mer, en el sur de Francia,
resulta que el símbolo de la ciudad es la cruz de Camargo que nosotros habíamos recibido en sueños. Entonces, no se puede... Ah, ahí está, ahí la tiene María del Carmen. Esa que está ahí es justamente la cruz de Camargo, que tiene en la parte de arriba como si fueran tres medias lunas. Y ahí está un poquito medio, bueno, fue tallado de esa forma. En el centro hay un corazón y debajo está justamente un ancla, que dicen que con esto anclaba la energía de sanación María Magdalena en las personas. Gracias, María del Carmen. Entonces, esto fue algo muy interesante porque nos permitió comprender, e imagínense mi cara, mi corazón, cuando llegué a San María de Lemer y todas las casas tienen ese símbolo. Todos los barcos, la plaza, la iglesia, ese símbolo está en todos lados. Y esa cruz que mostró María del Carmen, la compró allí también, justamente. Así que esta frecuencia es una frecuencia que nosotros también vamos a aprender a usarla, a integrarla en nosotros y bueno, forma parte de un poquito de lo que es el camino. Quiero compartirles simplemente, digamos, para hacer un cierre de lo que venimos haciendo hasta ahora, charlando hasta ahora, simplemente compartiéndoles de que les voy a enviar, para todos aquellos que están acá, ya se inscribieron, les voy a mandar el detalle de lo que va a ser este encuentro. Sé de que hay algunos países en particular que tienen una economía especial, pero la idea es de poder hacer estos 12 encuentros y que el valor de estos encuentros que vamos a compartir sea de $60. Y si es algún país en particular, puede ser que haya algún tipo de atención. Pero la idea es de que van a ser encuentros que van a ser a las 11 de la mañana de México, 14 horas de Argentina, y eso sería a las 19 horas de acá de España. Así que si, ¿qué es lo que vamos a estar compartiendo? Van a ser encuentros de 2 horas en donde vamos a recibir información, vamos a recibir una integración con la energía y vamos a activar en cada uno de los encuentros a través de meditaciones. Así que quiero compartirles eso. No sé si hay alguna duda o pregunta, pues bienvenido sea. Y es algo que vamos a empezar a partir de cerca del 11 de agosto, que eso luego les estaré informando por email. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Bueno, entonces los invito a que cerremos los ojos, vamos a hacer una última sintonización con la maestra. Respira profundo y este es tu comienzo de tu historia, de esta parte de tu historia. Esta parte comienza tu historia bajo el árbol o en el pozo en donde se encontraron, porque en muchos sentidos allí donde se encontraron el maestro Yeshua y María Magdalena es donde se activa una etapa de la vida. Todos los años previos han sido preparación para este encuentro. Cuando el Maestro Jesús llegó a ese pozo, ella ya estaba allí. Y algunos de los apóstoles en ese momento, cuando vieron su brazalete, se quedaron aterrados pensando que era simplemente una puta con la cual el Maestro estaba queriendo ayudar o acercarse. A María Magdalena eso no le importó, estaba en otro mundo, transportada en los ojos de Jesús. Cuando esos ojos se encontraron, fue como si estuviera mirando hacia la eternidad y supe que era Él para quien yo había sido preparada y Él también.
partir de allí ese encuentro permitió que el tiempo dejara de tener linealidad. El espacio dejó de ser físico, porque cuando dos almas se encuentran, el universo simplemente ha conspirado para que cada cosa se manifieste en el perfecto orden que corresponde para ese tiempo. Cuando dos almas escuchan un llamado, es un llamado que no grita, que no interrumpe la vida, que no exige decisiones inmediatas. El llamado aparece cuando todo parece estar en orden y sin embargo algo se está moviendo. No viene a desarmarlo todo, pero tampoco permite seguir igual. Las almas lo reconocen al instante, los humanos no siempre. El llamado no se presenta como amor, a veces se presenta solo como reconocimiento. No dice quédate, dice mírate aquí. No promete futuro, abre memorias. El llamado no acelera, desacelera. No busca fusión, busca verdad. Por eso, cuando llega, trae consigo una enseñanza inmediata, el desapego consciente. No sé cuáles son los caminos que estás transitando en este momento. Solamente tienes que saber que estos llamados del alma están manifestándose cada vez más y cada vez en más regiones. Cuando este llamado sucede, tienes que escuchar a tu corazón. A veces el encuentro es un encuentro que no dura mucho tiempo, pero sin embargo dentro de ti ya sabes que hay algo que se está moviendo. Y sí, una de las cosas que trabajamos en este tiempo también es el desapego. Y si ese quizás no es el momento, el desapego te ayuda a comprender que si soltás todo aquello que tiene que llegar a ti, va a llegar en el momento justo. Como decía, como decía yo en algún momento, si tiene que ser, será. Y simplemente se suelta para que se manifieste lo que las almas vienen a recordar. Respiren profundo. Ya saben que si están acá es porque hay algo que se está moviendo dentro de ustedes. Y bienvenida a este caminar con las enseñanzas del camino de la mano de María Magdalena. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Si hay alguna pregunta, pues aprovechen ahora. A la gente de Facebook también, que están habilitados para preguntar lo que quieran. Bien, Muchas entonces, gracias, muy, muy, muy lindo y se nota que lo sentís realmente en el corazón todo lo que nos estás sintiendo. muchas gracias Valeria, bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos, estaremos en contacto. Yo voy a seguir haciendo convocatorias para hacer esta presentación y voy a tomar nota, obviamente, de ustedes para que les pueda llegar la información, para que puedan sumarse a estas enseñanzas del camino, ¿sí?
Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas Nos estaremos gracias. encontrando. Gracias. Ahí luego les paso Gracias. bien la información. Hasta Aurora, pronto. un gusto que estés por Igual, acá, Gracias, Aurora, buenas nuevamente. noches. igualmente, muchísimas gracias, José Luis, Bárbaro, Mari nos vemos Carmen. entonces. Saludos a Bye, todos. Auro, para todos. Bye. Gracias, Gracias. José. Chao, chao Carmen, Adiós. Mariela, Pedro, para No, todos. Chao, chao.